No, no, ya está. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos, así se terminan de conectar. Gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Gracias. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, mientras siguen entrando, buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer especialmente al Centro de Capacitación de la Corte de la provincia de Tucumán, muy en especial a mi amiga Claudia Fdar y también a Mariana Dato, con quien hemos tenido muchos intercambios en estas últimas semanas. Les cuento que la idea original este año era estar presente allá en Tucumán el 19 y el 20 para un seminario de capacitación. Lamentablemente justo esa semana iniciamos con el aislamiento y eso no pudo ser posible, así que estuvimos tratando de buscarle la vuelta para reconvertir esa actividad de alguna manera que pudiera ser útil para quienes estuvieran interesados. En base a esa idea organizamos esta primera presentación, que es un poco introductoria y de coyuntura, vinculada con el problema de los procesos colectivos en el contexto del aislamiento social, en el contexto de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y por otro lado, reorganizamos ese seminario para dictarlo de manera virtual, con una metodología distinta. Probablemente algunos de ustedes estén inscriptos y ya hayan recibido el material. Nos vamos a encontrar el día viernes y el próximo viernes también para conversar y evacuar dudas y charlar un poco sobre algunas cuestiones tal vez un poco más técnicas de las que vamos a abordar hoy, más técnicas, más procesales, más procedimentales. La idea hoy es conversar un poquito, como les decía, para saber qué está pasando en esta dimensión procesal colectiva, en este contexto tan especial que nos toca transitar. La presentación está dividida en dos partes. La idea es primero realizar algunas precisiones sobre qué son los procesos colectivos, qué significan y para qué sirven estos procesos colectivos, para poner un poco el tema en contexto y asumiendo que tal vez es una temática que no resulta muy familiar para la práctica profesional tradicional, para la investigación tradicional. Es un tema que se está abordando relativamente poco a pesar de su relevancia. Así que comencemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de procesos colectivos? Acá hay una primera cuestión terminológica que no es menor. De acuerdo al material que ustedes tomen para trabajar, de acuerdo al sistema legal que ustedes elijan en el derecho comparado para empezar a estudiar el tema, para buscar modelos de cómo se hace para discutir sobre conflictos que involucran a mucha gente en sede judicial, van a encontrarse con distintas terminologías con las cuales se refiere a la misma herramienta de enjuiciamiento. Así van a encontrar la idea de procesos colectivos, es un poco la más general. La más conocida a nivel mundial es la idea de acción de clase o class actions, que es el modelo del sistema federal estadounidense. Van a encontrar la idea de la terminología de acción colectiva, enunciada por nuestra propia corte, amparo colectivo.
La cuestión es que independientemente de la etiqueta que se le ponga a esta herramienta de enjuiciamiento, solo vamos a estar en presencia de procesos colectivos representativos, esa es la característica principal que tienen como forma de enfrentar la conflictividad de masa. Solo vamos a estar en presencia de un proceso colectivo representativo en la medida que encontremos dos cosas presentes, que son dos notas esenciales, sin las cuales no podemos hablar de esto, que son ni más ni menos que la entrada y la salida del proceso, y son las cuestiones sobre las cuales más se ha escrito y más se han estudiado y sobre las cuales más desarrollo jurisprudencial hay. Me refiero, por supuesto, a la legitimación activa, esto es, quién es la persona física, la persona humana o la persona jurídica que puede promover un caso de este tipo. Puede ser una persona jurídica de derecho privado, puede ser también un organismo del Estado. Y por otro lado, la cosa juzgada expansiva de la sentencia, esto es, sobre qué personas la decisión que se tome en este contexto de enjuiciamiento va a tener efectos inmutables e inmodificables. La legitimación colectiva, para empezar, es una representación atípica. Yo les hablaba recién de procesos colectivos representativos. Cuando hablamos de representatividad acá no estamos hablando de la representación tradicional, ni de la legal ni de la convencional. Esto es cuando el sistema me dice que mis padres y mi madre y mi padre tienen que representarme mientras yo sea menor, o cuando genero un contrato de mandato y otorgo un poder a un abogado o a una abogada para que represente y defienda mis derechos en sede judicial. Acá de lo que estamos hablando es una representación absolutamente atípica. Estamos hablando de una representación invocada sin pedirle permiso a nadie, sin consultar con esas personas que van a ser representadas, actuando en desconocimiento de una gran parte de esas personas, y en algunas oportunidades, por cierto, excepcionales, pero las hay, a veces actuando en contra de la voluntad expresa de algunas de esas personas que se quiere representar. La legitimación colectiva siempre ha sido una cuestión muy delicada y muy discutida, tanto en la teoría como en la práctica jurisdiccional, porque de eso depende ni más ni menos que el nivel de apertura que puede tener el Poder Judicial para tratar asuntos de cualquier tipo. Cuando hablábamos de legitimación individual en el proceso tradicional no había mucho problema con esto, porque en general en el proceso tradicional la legitimación es muy clara, porque aquel que tiene legitimación es quien es el titular del derecho de fondo que quiere defender. ¿Sí? Si yo tengo un accidente en la esquina, me chocan, sufro un daño en mi automóvil, claramente el legitimado voy a ser yo porque tengo un derecho concreto para proteger. En el campo de los procesos colectivos eso no sucede y eso empieza a generar algunos problemas interpretativos, porque aquellas personas que representan a otros grupos de personas dentro de sede judicial a través del ejercicio de esta legitimación no necesariamente tienen una afectación concreta. Vamos a ver ahora cuáles son estos legitimados. Pero tengan en cuenta, y esto no es menor, que la legitimación sustancial de la que hablamos, la legitimación ad causam, es un problema constitucional, no es un problema meramente procesal o procedimental. Y es una herramienta que tiene su origen en las mismas, tiene los mismos orígenes que las cuestiones políticas no justiciables y que la idea de causa o controversia, que no es otra que mantener al Poder Judicial dentro de sus causas y evitar que se meta en las esferas privativas de los otros poderes, que nuestro sistema son los poderes con representación política directa, son los poderes más democráticos, si se quiere, en términos epistemológicos, con lo cual siempre ha sido una herramienta para modular el ingreso o la salida de conflictos de sede judicial, o el rechazo, a veces ni siquiera la salida, sino el rechazo liminar de ciertos conflictos. Esta legitimación colectiva en el año 94 tuvo un cambio drástico porque fue reconocida expresamente en el texto de la Constitución Nacional y por tanto pasó a ser una garantía federal que también es de aplicación obligatoria en el resto de las provincias, cuanto menos como piso. ¿A quién reconoce la Constitución este derecho de acción, esta posibilidad de representar a grupos de personas? Expresamente lo hace con tres, lo hace con el afectado o afectada, que sería aquella persona miembro de un grupo que tiene una afectación, sufre una afectación de manera similar a otras personas que están paradas en el mismo lugar frente a ese conflicto. Junto a esa persona individual, que está tomada claramente del sistema de acciones de clase estadounidense, nuestros constituyentes juntaron a otros dos tipos de legitimados que vienen tomados del modelo europeo. Por un lado, el defensor del pueblo, el ombudsman, que a nivel nacional también, además del artículo 43, que es donde está regulado el amparo colectivo y estas legitimaciones de que les hablo,
El defensor del pueblo tiene su propia regulación, fue una de las grandes conquistas de la reforma del 94 y uno de los puntos centrales por los cuales se llegó en su momento también al Pacto de Olivos. El acuerdo era incorporar las convenciones internacionales, incorporar ciertas herramientas de defensa de derechos. El defensor del pueblo era uno de ellos. Y en tercer lugar tenemos a las asociaciones intermedias. La Constitución habla de las asociaciones que propendan a esos fines, que sería defender derechos colectivos. Y acá vamos a encontrar un espectro bastante amplio porque hay jurisprudencia que reconoce legitimación a asociaciones civiles propiamente dichas, a fundaciones, que no serían técnicamente asociaciones, porque sabemos que las fundaciones son un patrimonio de afectación y tienen otra dinámica de funcionamiento en tanto institución, y también a cooperativas, a ciertos colegios profesionales, a distintas entidades que se consideran que pueden representar a grupos de personas. A estos tres legitimados que la Constitución claramente les otorga este poder, a mí me gustaría sumar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque desde el año 1994, con la reforma que se hizo y con la incorporación con estatus constitucional del Ministerio Público, el Ministerio Público, por lo menos en los papeles, en la Constitución, en la letra de la Constitución, resolvería los dos problemas históricos y las dos grandes críticas históricas que se le hizo al Ministerio Público en este contexto de defensa de derechos en sede judicial. ¿Que cuáles eran? Dependencia del poder político y falta de recursos. La Constitución dice que el Ministerio Público tiene autonomía funcional y autarquía financiera, con lo cual se supone, insisto, por lo menos en teoría, en el plano de la normatividad, que tiene una capacidad suficiente para promover pretensiones representativas como estas en defensa de grupos de personas. Tenemos entonces, por este lado, la legitimación, la llave de entrada al proceso. Por otro lado, les decía que tenemos la contracara, que es la cosa juzgada expansiva, y efectivamente es la contracara de esa legitimación. Y acá hay una cuestión bastante lógica. No podemos hablar de un proceso colectivo representativo si decimos que hay legitimación colectiva, pero a la salida, la decisión que toma el Poder Judicial, el remedio que implementa el Poder Judicial para solucionar ese conflicto, solamente beneficia a aquella persona que planteó el caso. Esto parece obvio, pero no por eso es menos importante. Y de hecho la Corte, después de muchos años, después de 15 años, cuando dictó la sentencia, después de 15 años de la reforma constitucional, cuando dicta la sentencia en el conocido caso Alavi del 24 de febrero del año 2009, la Corte muy claramente expresó que la cosa juzgada expansiva tiene raigambre constitucional, que la tiene en el mismo artículo 43 y que además es inherente a las acciones colectivas. Esto es, no puede haber una acción colectiva, un proceso colectivo, sin que haya, además de una legitimación colectiva, una cosa juzgada de las mismas características. Son cara y seca de la misma moneda. Imaginen ustedes entonces, con esto que les estoy diciendo, que estamos frente a procesos de naturaleza excepcional y procesos muy diferentes a los procesos tradicionales que nosotros estudiamos en nuestras facultades, donde la idea de debido proceso siempre tuvo como premisa la participación de aquel o de aquella persona cuyos derechos se iban a discutir en ese proceso. Vuelvo a la carga, esto podía suceder personalmente con patrocinio letrado, a través de un representante legal, o bien a través de un representante convencional. Pero la parte estaba ahí, estaba cerca, podía controlar, podía participar de esa discusión, tenía influencia y relación directa con su representante y con sus letrados. Esto en el proceso colectivo no sucede. El proceso colectivo parte de una premisa completamente diferente. La premisa no solo es diferente, es completamente opuesta. La premisa del proceso colectivo es que va a haber un montón de gente, prácticamente todas las personas que van a estar involucradas en el caso, que no va a estar presente en la discusión. Y que está siendo representada, insisto, por alguien que no eligieron para eso, que puede actuar en desconocimiento de esas personas y que en algunos supuestos excepcionales también puede actuar en contra de su voluntad expresa. Esto, lógicamente, que pone un poco, hace un poco de ruido. Me imagino que si están pensando en esto en términos de debido proceso individual, tenemos un problema enorme. Cualquiera diría que un proceso de estas características es un proceso inconstitucional. Y cualquiera diría que no puede ser que haya una sentencia cuya cosa juzgada, cuyos límites subjetivos de esa cosa juzgada, involucren y se expandan sobre personas que no participaron de la discusión. La premisa, sabemos que la cosa juzgada tiene tiene enclave en el artículo 17 de la Constitución Nacional el derecho de propiedad. La Corte Federal lo tiene reconocido hace una pila de años a esto. Entonces hay una cuestión ahí
clara de riesgo a garantías. De riesgo a garantías muy caras a nuestro sistema. Porque por un lado, estos procesos ponen patas para arriba el debido proceso, en este sentido que estamos hablando, y por otro lado también ponen patas para arriba el derecho a autonomía individual. ¿Por qué? Porque cuando un legitimado colectivo invoca la representación de un grupo de personas, en principio, una vez que esa causa está planteada, después hay muchas discusiones sobre esto y hoy realmente es un caos en Argentina lo que está sucediendo con este tema, por falta de reglamentación adecuada, pero lo cierto es que en principio, una vez que está promovido el caso por algún legitimado colectivo y ese caso está admitido, el resto de los miembros del grupo no puede promover el caso como quiera. Va a poder participar, va a poder intervenir bajo ciertas condiciones, en ciertos plazos, hay algunos desarrollos ya bastante claros sobre este tema, pero lo cierto es que no va a poder elegir su abogado o abogada, no va a poder elegir con qué argumentos pretende plantear el caso, no va a poder elegir qué prueba acompañar, no va a poder tomar decisiones sobre la elección del foro donde quiere litigar, cuando muchas veces la elección de la jurisdicción donde uno quiere litigar implica un cambio drástico en las chances de éxito de ese litigio, o bien implica un cambio drástico en el potencial de éxito de ese litigio. Un ejemplo muy concreto: si yo litigo en La Plata, tengo una tasa de interés, o en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires; si yo me voy a Capital Federal, tengo una tasa de interés mucho más alta. Entonces, cuando el caso a mí me permite elegir, sin hablar de abusos y de forum shopping, pero cuando el caso a mí me permite elegir, esas decisiones estratégicas dejan de estar en manos de aquellas personas cuyos derechos se van a discutir y pasan a estar en manos de alguien que, insisto una vez más, no eligieron para eso y que puede estar actuando en desconocimiento e incluso contra la voluntad de esas personas. Entonces, tenemos un problema serio que atender con esto. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho reconocido constitucionalmente de acceder en clave colectiva a la justicia, de discutir nuestros conflictos como ciudadanos en clave colectiva en la justicia y de obtener remedios colectivos eficientes y oportunos de parte del Poder Judicial para resolver conflictos colectivos. A pesar de eso, no tenemos en Argentina todavía una regulación adecuada a nivel nacional. Como en tantas otras circunstancias y en tantas circunstancias históricas y en tantas otras oportunidades, las provincias son las que vienen empujando esta reglamentación. Tucumán avanzó con la presentación de un proyecto, en la provincia de Chaco se presentó otro hace muy poco, hace cosa de una semana, 10 días. En la provincia de Chubut se está discutiendo un Código General del Proceso que contempla la regulación de todo el instrumental procesal colectivo. Y por tanto, en Nación de alguna manera ha habido bastantes presentaciones de proyectos. Estamos hablando de que hay desde Alavi en adelante, sobre todo desde el 2009, cuando la Corte exhortó al Congreso de la Nación a dictar una regulación en la materia. 15 años después de su reconocimiento constitucional, se presentaron muchos proyectos en el Congreso de la Nación. Se fue mejorando la discusión, se fue ampliando la discusión. La gestión anterior a nivel nacional puso en agenda el tema. Es la primera vez que una gestión del Poder Ejecutivo ponía en agenda el tema y armó una comisión para discutir esto, más allá de que después el proyecto no terminó en una buena propuesta. Pero lo cierto es que hay cada vez más movimiento y a pesar de eso no tenemos todavía una ley que regule esto. Y esto entonces genera algunos problemas, porque estos procesos son de naturaleza excepcional y ponen una luz amarilla oscura, les diría, sobre dos garantías centrales de nuestro sistema democrático: debido proceso y autonomía individual. Tenemos que cambiar la forma de pensar estas cuestiones y tenemos que entender que a partir del año 1994, al lado de la idea de debido proceso tradicional que tenemos tallada en la cabeza desde derecho constitucional y derecho procesal de nuestras facultades, hay una dimensión colectiva del debido proceso y que necesita y exige reaseguros distintos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de enjuiciamiento del que estamos hablando presupone que las personas no van a estar presentes en la discusión. Entonces no podemos pretender trabajar sobre conflictos donde las personas no están presentes con las mismas herramientas pensadas para conflictos donde las personas sí estaban presentes. Entonces tenemos un problema acá. Ustedes me podrán decir, bueno, pero entonces si hay tanto riesgo de garantía y si todavía no hay una ley, ¿por qué los procesos colectivos? ¿Por qué hay que defender o por qué hay que militar los procesos colectivos? Yo tengo por lo menos 4 razones para esto. Que no son mías desde ya, son 4 razones estudiadas a nivel internacional, porque una de las cosas interesantes que tienen los procesos colectivos es que son mucho más que una forma de resolver controversias. Si uno toma un manual de derecho procesal cualquiera, lo que va a encontrar es que el proceso es una forma de resolver un conflicto, de acuerdo a determinadas
reglas preestablecidas frente a un tercero independiente e imparcial que resuelve la controversia con una sentencia motivada, con derecho al recurso y demás. Y los procesos colectivos también son una forma de resolver conflictos, eso está claro, pero los procesos colectivos son mucho más que una forma de resolver conflictos. Entonces, y ahí es donde vamos a encontrar que además de la primera respuesta fácil, cuando a mí me preguntan, bueno, pero entonces, ¿por qué los procesos colectivos? Sí, porque están en la Constitución. Tomémonos en serio la Constitución, son un derecho constitucional. Entonces, no hay opción del legislador sobre si regular esto o no regularlo. Podremos discutir las formas de regulación, los sistemas, podremos discutir a fondo los distintos institutos específicos, pero tiene que haber reglas para discutir sobre conflictos que son completamente diferentes a los conflictos para los cuales fueron pensadas las reglas tradicionales de nuestro derecho procesal, en todo el país. Esto pasa a nivel nacional y a nivel local. Entonces, además de esa respuesta fácil, ¿por qué sí los procesos colectivos? Porque están en la Constitución, hay por lo menos 4 razones que podemos ponerlas en términos de oportunidad, mérito, conveniencia, 4 finalidades, objetivos de política pública, pongan el nombre que quieran, pero hay por lo menos 4 razones por las cuales los procesos colectivos necesitan ser desarrollados, necesitan ser reglamentados, y son estas. La primera, y es una de las más importantes, es que los procesos colectivos son una herramienta de acceso a la justicia fundamental. Desde el estudio de Florencia con Capelletti y Garta ya por la década de los 70 hasta el día de hoy, está muy claro que hay al menos 2 barreras de acceso al sistema de administración de justicia. Por un lado, la clásica barrera económica. Sabemos que nuestros procesos son costosos y sobre todo en sistemas de costas al vencido, como son los sistemas que implementaron todas las jurisdicciones de nuestro país, siguiendo en su momento al Código Nacional, son procesos muy costosos. Entonces yo solamente voy a ir a un proceso judicial en la medida que tenga un incentivo suficiente para promover y incurrir en esos gastos y en ese riesgo que supone un proceso judicial. Y junto a estas barreras económicas hay otra línea de barreras de acceso a la justicia, que en una sociedad tan desigual como la nuestra es una barrera muy importante, incluso más importante que la económica, que es una barrera de tipo sociocultural. Hay muchísima gente que no sabe que titulariza derechos, hay mucha gente que sabe que es titular de ciertos derechos, pero no percibe que esos derechos están siendo vulnerados. Y hay como un tercer nivel de personas que saben que tienen derechos, que perciben que sus derechos están siendo vulnerados, pero que no saben que tienen derecho de reclamar por la remediación de ese problema, por la remediación de ese conflicto en sede judicial. Entonces, ¿cómo operan los procesos colectivos como instrumento de acceso a la justicia en este contexto? Por un lado, las barreras operan saltando las 2 barreras gracias a esta capacidad representativa de alguien que lleva adelante un litigio sin avisarle a nadie y sin pedirle permiso a nadie. Las barreras económicas se superan ¿por qué? Porque una cosa es si una tarjeta de crédito me está cobrando a mí indebidamente un cargo de 100 pesos por mes en mi resumen, yo por más que me lo esté cobrando durante 2 años y tengo un crédito de 2.400 pesos cobrado indebidamente, ningún agente racional va a promover una acción judicial para esto. ¿Por qué? Porque el mejor resultado que puedo obtener apenas si va a llegar, en el mejor de los casos, a cubrir los costos de ese litigio. Entonces, dentro del abanico de formas de resolver controversias que hay en un sistema democrático como el nuestro, elegiremos otra forma de resolver el conflicto, que muy probablemente sea olvidarnos del tema. Insultaremos un poco, saldremos a correr, nos sacaremos el tema de la cabeza y seguiremos con nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el tema? Que cuando uno da vuelta a la computadora y ve qué significa para las empresas emisoras de tarjeta de crédito llevarse 100 pesos indebidamente de cada uno de sus clientes, el número es sideral. Y lo mismo sucede cuando, desde el lado de quienes reclaman, un legitimado colectivo promueve una acción colectiva, un proceso colectivo, representando ya no a una persona a la cual le robaron 100 pesos por mes, sino representando a 100.000, 200.000 o 500.000 personas a las cuales le robaron 100 pesos por mes. La ecuación económica ahí se le vela y en ese caso, el caso que antes hubiera sido un caso huérfano, porque cualquiera que ejerza la profesión como buen abogado, lo mejor que podría recomendarle a un cliente frente a una propuesta de hacer un caso por 2.500 pesos sería no lo hagas, te conviene no hacerlo, ¿no? Sin embargo, cuando se aglutinan todas esas pretensiones individualmente no recuperables, el caso pasa a generar incentivos, en el mercado legal y pasa a generar además incentivos de tipo político en ciertas organizaciones que tienen por objeto estatutario defender esos derechos, y ni que hablar cuando nos referimos a los organismos públicos que tienen como misión constitucional y legal en sus leyes orgánicas defender este tipo de derechos. Entonces, el tema económico se puede de alguna manera saltar, se puede resolver por este aglutinamiento de pretensiones.
Y con las barreras socioculturales pasa algo parecido. Al haber actuado sin necesidad de tener un consentimiento expreso de esas personas, la discusión que está llevando adelante el legitimado colectivo va a beneficiar, o perjudicar por supuesto si le va mal, pero en principio va a beneficiar solamente por cómo está regulado en nuestro sistema la cosa juzgada en términos legales, va a beneficiar a un montón de gente que capaz que no tenía ni siquiera idea de que tenía derecho. Entonces, primera buena razón de por qué sí los procesos colectivos, además de que porque están en la Constitución, son una herramienta de acceso a la justicia enorme. La segunda razón no es menos importante en un contexto de escasez como el nuestro, y es una razón de macroeconomía procesal. Los procesos colectivos permiten evitar el contradictorio superfluo, permiten que nosotros en un solo proceso resolvamos cuestiones comunes a miles de personas. ¿Tiene sentido litigar en miles y miles de casos distintos sobre la abusividad, por ejemplo, de una cláusula contenida en un contrato de seguro? No tiene sentido. Contra el mismo demandado discutiendo exactamente lo mismo en miles de procesos judiciales distintos. La cantidad de recursos materiales y humanos que se invierten para enfrentar esa litigiosidad boba, que es una litigiosidad repetitiva y que además ya trabaja con cliché, trabaja con precedentes, trabaja con... Esos recursos son recursos que no se pueden usar en otra cosa. Y tenemos que ser muy conscientes de que los recursos que tiene el sistema de administración de justicia, de lo cual el Poder Judicial es una parte central, son recursos finitos, ¿o no? El sistema de administración de justicia es un bien finito. Es un bien finito porque el dinero que va al Poder Judicial disputa presupuestariamente con otras áreas de política pública que muchas veces son incluso prioritarias. Disputa con salud, disputa con educación, disputa con seguridad. Entonces parece razonable que los recursos que tenemos asignados para el sistema de administración de justicia los usemos de la manera más eficiente posible. Entonces, lo que permiten estos procesos colectivos es concentrar en un solo proceso la cuestión común, y si hubiera cuestiones individuales después se discutirán por vía incidental o a través de un proceso sumarísimo o a través de algún esquema creado ad hoc para esa situación. Entonces, segunda buena razón, ya no solo economía procesal, porque economía procesal cuando nosotros la pensamos para dentro del proceso. Pensamos en concentración de audiencia, en principio de eventualidad. Acá estamos hablando de macroeconomía procesal. Estos procesos pueden hacerle ahorrar enormes cantidades de dinero al sistema de administración de justicia y permitirle de esa manera aplicar ese dinero en otras cosas. Insisto, en un contexto de escasez. Tercera razón, los procesos colectivos operan también como una herramienta ciudadana de control de poder. Y esta es una de las cosas más interesantes que tienen los procesos colectivos, y esta es una de las cosas más problemáticas que tienen los procesos colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque operan con un instrumento de control de poder tanto privado como público. Volvamos al ejemplo que les daba la tarjeta de crédito. ¿Qué harían ustedes si fueran abogados de la empresa de tarjeta de crédito y algún Quijote les promueve un caso usando la ley de defensa del consumidor, pidiendo daños punitivos como para darle más volumen, pero promueve un caso reclamando esos 100 pesos por mes que le están descontando indebidamente? Yo, si fuera el abogado de la empresa, lo que haría es ofrecerle 5.000 en vez de 100. Le haría el mejor acuerdo posible porque no me gustaría tener un precedente en sede judicial, no me gustaría que el tema se discuta siquiera en sede judicial, no me gustaría que el tema tome conocimiento público a través de algún medio de comunicación. Entonces lo mejor que puedo hacer es callarlo. Y si vienen a reclamar individualmente, otra vez, cuando demos vuelta a la computadora y contamos el número total que le significa a la empresa este tipo de microestafas, siempre va a ser más fácil y siempre va a ser conveniente pagar y seguir haciendo trampa. En cambio, cuando el caso se plantea en clave colectiva, lo que permite es modificar esa conducta, porque ya no va a ser tan fácil satisfacer a las personas que vienen a reclamar y la conducta debe cambiar. Lo mismo pasa con el Estado, y frente al Estado los procesos colectivos se están usando desde hace unos años ya, no solo para enfrentar ciertas conductas ilícitas de carácter colectivo, sino también para intentar entrar en diagonal a cubrir algunas omisiones inconstitucionales. O sea, no solo disuadir conductas ilícitas que se están cometiendo, sino además obtener conductas deseadas frente a omisiones inconstitucionales. Esta puede ser tal vez una de las principales razones por las cuales todavía no tenemos una ley en la materia y por las cuales la discusión sobre procesos colectivos es tan compleja y es tan complicada. Porque los problemas, esto les adelanto, tal vez con quienes participen en el seminario lo vamos a poder discutir un poco más a fondo, pero el problema no está en las reglas procesales. Las reglas procesales, hay un montón de modelos de derecho comparado, probados, para utilizar sin ir más lejos. Brasil, nuestro vecino, tiene el modelo más antiguo en la tradición de civil law, de derecho continental europeo. Los Estados Unidos, que es la referencia que nuestra corte tomó claramente en Alavi, tiene este sistema funcionando desde hace décadas.
Hay que tomar decisiones, hay que tomar opciones legislativas, por supuesto, para ver cómo se regulan estas instituciones, pero hay material para trabajar sobre esto. La cuestión de fondo es que esas decisiones legislativas, esas opciones que presenta los distintos institutos de procesal colectivo, suponen decisiones políticas. Y entonces tenemos que tener en cuenta que es poco diplomático esto, pero es anecdótico. Un colega, cuando yo recién empezaba a trabajar con este tema hace ya muchos años, y yo estaba indignado porque no había una regulación, era mucho más joven, ahora me indigno menos. Y mi colega me dijo, ¿sabes lo que pasa, Panchito? Que es como prestarle la cama a alguien para que se acueste con tu mujer. Y a mí me resultó muy claro el ejemplo. Digo, la ausencia de una reglamentación de los procesos colectivos impide el desarrollo y el conocimiento de esta herramienta y por tanto nos saca a nosotros como ciudadanos y ciudadanas una herramienta fundamental para participar del diálogo público, para participar de la discusión política de otra manera. Imaginen ustedes que una acción colectiva, un proceso colectivo, tiene muchísima mayor capacidad de incidencia que la que tienen las herramientas de democracia semidirecta que tenemos desde la reforma del 94. Un referéndum, un plebiscito, prácticamente no hay ninguno que haya llegado a buen puerto. Sin embargo, el planteo del caso del conflicto colectivo a través de un caso judicial corre el caso de contexto de discusión, nos pone de igual a igual con la contraparte, no importa que la contraparte sea la empresa más grande multinacional del mundo, o sea el propio Estado nacional o un Estado extranjero, nos da reglas igualitarias para discutir, nos permite que la discusión sea resuelta por un tercero independiente e imparcial, que además va a tener que resolver de acuerdo a derecho y no en base a directrices políticas. Entonces, el cambio de escenario de discusión que genera el proceso colectivo es drástico. Y la falta de reglas lo que está haciendo, como les digo, es que esto no se difunda y no se conozca. Y en algún punto puede obedecer a esto, porque el poder privado y el poder público al final están de acuerdo. Son poder y el poder no le gusta que lo controle. Entonces acá tenemos una tercera razón de por qué sí los procesos colectivos. Además de que porque están en la Constitución, porque son una herramienta de acceso a la justicia enorme, porque generan grandes caudales de macroeconomía procesal y porque además permiten disuadir y participar disuadir conductas ilícitas colectivas y participar de la discusión y participar del diálogo por la cosa pública, algo a lo cual no estamos acostumbrados, pero cada vez hay más información y cada vez hay más avidez de parte de la ciudadanía de tener otro tipo de intervención en las discusiones que se dan, donde se resuelven ni más ni menos que las asignaciones presupuestarias y que la suerte de nuestros derechos. Y la última razón, que no por ser última es menos importante, es una razón de igualdad. Nosotros tenemos la idea de que si, por ejemplo, estamos en un colectivo y tenemos un accidente y somos 40 personas, esas 40 personas pueden plantear acciones distintas en distintos lugares del país, con distintos abogados y pueden tener resultados completamente distintos. Algunos van a tener una gran indemnización, otro una indemnización mediana, otro una pequeña, algunos le van a rechazar la demanda, puede pasar cualquier cosa. Y eso en nuestro desarrollo de la idea de igualdad, de nuestras doctrinas de igualdad, digo, cuando hablo de doctrina de la Corte Federal fundamentalmente, ahí no habría técnicamente un problema de igualdad. Porque hay otras cosas que empiezan a jugar como la libertad, el principio dispositivo de los procesos, el federalismo, la distinción de jurisdicciones y una serie de cuestiones que no viene al caso profundizar. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ser 40 somos 4.000 personas afectadas por el mismo hecho? Pongamos que en vez de chocar en un colectivo, lo que pasó fue que explotó una fábrica de agrotóxicos, por ejemplo, y contaminó todo un barrio. ¿Y si somos 40.000? ¿Y si somos 4 millones? Digo, ahí lo que me parece es que empieza a haber otro tipo de presión sobre el Poder Judicial para arrojar soluciones igualitarias. Y esta presión nosotros la vimos muy bien en el conflicto que se generó con el estallido del 2001 y con lo que fue primero la restricción y después la especificación de los ahorros de las personas que estaban en los bancos, donde lo que hubo fue enormes desigualdades en el tratamiento recibido y en las soluciones que recibieron las personas frente a exactamente el mismo conflicto. Entonces, ¿qué es lo que permiten los procesos colectivos? No solo esto de lo que hablábamos recién, estas tres cuestiones, sino que además permiten que el sistema de administración de justicia arroje soluciones igualitarias para resolver conflictos masivos. Fíjense que estas 4 cosas que les digo, acceso, disuasión de conductas ilícitas colectivas y obtención de conductas deseadas, macroeconomía procesal e igualdad, uno las tiene que medir como si fueran distintas barritas que están presentes siempre en los casos colectivos. En algunos casos algunas van a estar más claras y más expuestas, pero en general siempre los procesos colectivos tienen algún componente de estas 4.
Entonces fíjense que estamos hablando de un contexto de enjuiciamiento excepcional, estamos hablando de un contexto de enjuiciamiento muy particular que tiene implicancias no solo procesales, sino serias implicancias políticas. Y me tomé la primera media hora de esto para explicar esto, porque si no vemos esto nos vamos a perder la mitad de la película. Nos vamos a perder la mitad de la película en tiempos normales, y en época de pandemia nos vamos a perder casi el 90% de la película si no entendemos esto de lo que estamos hablando. Pasemos ahora al tema específico de la convocatoria, que era qué está sucediendo con estos procesos colectivos en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, en el contexto de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria que nos toca transitar. Bueno, la verdad es que está pasando de todo con los procesos colectivos en estos 2 meses que llevamos de aislamiento. Yo separé algunos casos, tengo preparado un documento que después le voy a mandar a Mariana y al centro como para que lo pueda circular, con jurisprudencia que estuvo saliendo en estas últimas semanas, con algunas decisiones cautelares, incluso con algunas sentencias de fondo, para que aquel que le interese pueda profundizar. Mi objetivo ahora no es detenerme por ahí en los detalles de los casos, sino presentar el tipo de problemáticas que hoy está encontrando un cauce de acceso muy rápido al sistema de administración de justicia, pretensiones que tal vez 2 meses y medio atrás hubieran recibido otro tipo de tratamiento. Lógicamente, ¿por qué? Por el contexto. Lógicamente por el contexto. Dentro de lo que está pasando, yo separé en 3 grandes grupos algunas de las acciones y los procesos que les quería comentar. Un primer grupo de procesos colectivos se refiere a cuestiones laborales. Un segundo grupo se refiere a cuestiones de personas privadas de su libertad. Y un tercer grupo, un poco más general, está vinculado con algunas materias de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales que les voy a comentar. Empecemos por el principio. Antes que todo, empecemos por el primer caso que salió a la luz en el contexto de la pandemia, que es una sentencia de Cámara resuelta en el 22 de marzo de este año. El caso es el caso Kingston, fue un habeas corpus colectivo, fue el primer caso que se planteó. Kingston es un abogado que lo que salió a plantear fue que el decreto 297, el DNU 297 del 2020, que fue el que estableció el aislamiento, le generaba una restricción inconstitucional a su libertad ambulatoria. Tuvo un rechazo en primera instancia y el caso también fue rechazado en la Cámara, pero fíjense que ahí, por ejemplo, qué problema había en términos de representación. Kingston invocó en la demanda la representación de toda la población argentina. Ustedes y yo estábamos representados en esa acción. Cuando, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo estaba completamente en desacuerdo con esa posición. Y sin embargo no hubo publicidad del proceso, no hubo alternativas para que uno pudiera participar y aportar su voz, no hubo ningún tipo de esos mecanismos procesales para poder darle a un conflicto de ese calibre, donde lo que se estaba discutiendo ni más ni menos era si era constitucional o no la norma que establecía el aislamiento, frente a una pandemia que solo podemos enfrentar con distanciamiento material, con distanciamiento físico y con higiene, planteada por un abogado que vino y se arrogó y se invocó la representación de todos los habitantes de la República Argentina. Caso por lo menos problemático, resuelto en muy pocos días por parte del sistema de administración de justicia, y esta es otra de las características que se repiten en los casos que les voy a comentar. Los casos colectivos en general duran años. Imagínense si un caso individual dura años, un caso colectivo muchísimo más, por las complejidades que tiene y por los intereses que están involucrados en ese tipo de casos. Sin embargo, este caso Kingston, como les digo, se resolvió en unos pocos días, y lo mismo pasó con todos estos casos que les voy a comentar ahora. Entonces, primer caso, Kingston. Casos laborales. Casos laborales hay por lo menos 4 o 5 que les quiero comentar. Uno, que fue uno de los primeros que salió a la luz, es un caso muy interesante que incluso involucra una cuestión de federalismo que tiene que ver con los profesionales de la salud que se trasladaban de Chaco a Corrientes para trabajar. El comité de emergencia creado por el COVID en Corrientes dictó una resolución por la cual impedía el traslado de los médicos chaqueños. Recuerden que Chaco fue uno de los primeros focos donde empezó a haber cierta alerta por el número de contagiados. Directamente prohibió el ingreso de los médicos chaqueños para trabajar en sede de Corrientes. Recuerden que están conectados por un puente, Chaco y Corrientes, con lo cual era un problema muy delicado. El Juzgado Federal de Resistencia lo que hizo fue dictar como medida cautelar una suspensión de la norma
consideró que era prima facie inconstitucional y suspendió la norma, y después este conflicto se profundizó porque hubo otras decisiones en Corrientes, digamos, otro grupo de personas fue a defender la norma a otro tribunal en Corrientes, y ahí están con un problema de competencias cruzadas y de procesos colectivos paralelos que no tengo claro hasta ahora cómo van a poder hacer para resolver. Pero fíjense claramente ahí un problema de trabajo vinculado por supuesto al contexto de la pandemia. Después hay dos casos en Capital Federal, en realidad en la justicia ordinaria, contencioso administrativa y tributaria de la ciudad de Buenos Aires. Uno que involucra a los trabajadores de la educación, que fue el primero que salió. No son los trabajadores de educación porque se esté dando clase en la ciudad de Buenos Aires, porque las clases están suspendidas, pero eran aquellos trabajadores de la educación que habían sido afectados para trabajar con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con la entrega de bolsones de comida, asistencia y demás. Y lógicamente lo estaban haciendo como podían, y el gobierno de la ciudad no les proveía de instrumentos de protección necesarios para el virus. Entonces lo que hicieron fue, a través de un sindicato, promover un amparo, promover una medida cautelar, y la medida cautelar ordenó al gobierno de la ciudad a entregar a estos trabajadores de la educación todos los instrumentos que fueran necesarios para protegerse contra el virus. Algo muy parecido pasó después con los trabajadores de la salud. Acá también el sindicato promovió la acción, pidió una medida cautelar, y un juzgado contencioso administrativo y tributario ordenó una medida similar. Condenó al gobierno de la ciudad a entregar a todos los trabajadores del sistema de salud pública de la ciudad elementos necesarios para protegerse contra el virus. Después tenemos, por supuesto, casos de abogados. No podía ser de otra manera. Además del caso de Kingston, que se lanzó solo a representarnos a todos, buscando, como les decía, la inconstitucionalidad del decreto madre de todo esto, que es el 297. Tenemos abogados que lo que plantearon ya no fue un problema tan de fondo. No estaban en contra del aislamiento, sino que lo que querían era trabajar. Y lo que quieren es trabajar. Lo que queremos, diría, es trabajar. Porque como sabemos, en general en casi todas las jurisdicciones, ahora en esta última semana o 10 días hubo algunos movimientos, pero las jurisdicciones de todo el país y la jurisdicción nacional estuvo prácticamente detenida por asueto, feria extraordinaria, el nombre que le quieran poner, pero no se estaba brindando el servicio de administración de justicia. Y por supuesto que esto supone la afectación de un grupo muy concreto que participa de ese servicio de administración de justicia, que es el grupo de abogados y abogadas. Entonces, hubo un caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, promovido en la ciudad de La Plata, por un colega que lo que planteó fue que se debía condenar a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires a que ordenara a los jueces inferiores trabajar por vía remota, trabajar por vía digital. Con toda una serie de argumentos y de elementos de prueba y de resoluciones dictadas por la propia Corte, según la cual el abogado que planteaba esto, que fue a representar a todos los abogados de la provincia, consideraba que era perfectamente posible seguir enjuiciando los casos, seguir trabajando en sede judicial a través de vías virtuales. El caso fue admitido muy rápidamente por un juzgado contencioso de la ciudad de La Plata y ahora está en plena discusión. En paralelo, cuando el caso fue admitido, en realidad antes del caso ser admitido en paralelo, se promovió una causa melliza en otro departamento judicial. Y acá empiezan a aparecer estas cuestiones que son un poco delicadas. Al ser un grupo tan grande y con más de 16 departamentos judiciales en la provincia de Buenos Aires, había más de 16 jurisdicciones donde ir a promover el caso. Cuantas más jurisdicciones se promoviera el caso, más chances había de encontrar una jurisdicción favorable. En este caso la jurisdicción favorable fue la de La Plata, que admitió muy rápidamente el proceso colectivo sin hacer prácticamente ningún tipo de admisibilidad de los requisitos que exige la Corte para ello. Sin embargo, el otro caso que se planteó en un juzgado civil y comercial de Quilmes, el departamento judicial de Quilmes, el juzgado se declaró incompetente y elevó la causa a la Suprema Corte de Justicia porque dijo que era un caso de competencia originaria, porque lo que se estaba buscando era la inconstitucionalidad de las resoluciones de la Corte que no habían obligado a trabajar remotamente al Poder Judicial. Esto está también en plena discusión, en pleno trámite, pero se viene moviendo mucho más rápido de lo que se mueven usualmente este tipo de acciones. Y después tenemos otro tipo de causas planteadas por abogados. Esta es la más nueva de todas. Tuvo su resolución de admisibilidad hace unos pocos días. La causa tramita ante el Juzgado Federal de la Vía Picó, en Capital, donde, fíjense, nuevamente, el mismo conflicto, el mismo problema, pero casos distintos, estrategias distintas frente al mismo conflicto colectivo. En este caso lo que hicieron los abogados fue encararlo de otra manera. Acá lo que los abogados están reclamando es que el Poder Ejecutivo declare a la abogacía como un servicio esencial. No están pidiendo que se elimine el aislamiento,
no están pidiendo profundización en los sistemas digitales, sino que lo que están pidiendo es ser comprendidos dentro de las actividades esenciales, porque como ustedes saben, si conocen más o menos el marco regulatorio que se viene desarrollando, que es difícil conocerlo porque todos los días salen cosas, pero el marco regulatorio que nos está cuidando en el contexto de esta pandemia, van declarando de a poco ciertas profesiones como esenciales, y esas profesiones tienen otro tipo de libertad de movimiento y por supuesto capacidad de trabajo y capacidad de alimentar a su familia, porque acá el problema de fondo es ese, lo que los abogados estamos necesitando, sobre todo quienes trabajan exclusivamente en la profesión liberal, es poder trabajar efectivamente. Entonces hay un gran conflicto atrás de esto, y como les digo, hay por lo menos 3 causas claramente identificadas, promovidas por afectados. Acá no hubo planteos de colegio de abogados, no hubo planteos de defensorías del pueblo, sino que son afectados y afectadas, abogados y abogadas miembros de ese grupo, que se organizaron y promovieron este tipo de reclamos para probar suerte, por supuesto con discusiones políticas que no han ganado en sede administrativa o en sede legislativa, porque ese es otro tema, ¿no? Estas discusiones, por ser colectivas en general, siempre se resolvieron en nuestro sistema en los poderes con representación política mayoritaria, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Ahora, cuando yo no tengo respuesta y hay una violación de derechos, los procesos colectivos abrieron una puerta enorme para cambiar de escenario de discusión y tener otro tipo de debate con reglas igualitarias frente al demandado. Entonces, acá estamos por lo menos con estos casos laborales. El segundo grupo de casos tiene que ver con personas privadas de su libertad. Hubo primero un habeas corpus sobre condiciones de detención en Mendoza. Hubo también una causa que está en trámite en este momento en la provincia de Buenos Aires, una causa muy grande y muy importante para quienes seguimos este tema de los procesos colectivos, porque es una causa que se presenta en el contexto de lo que fue la causa Berbisky del año 2005. Para quienes no lo conozcan, el fallo Berbisky, que en realidad está mal caratulado, Berbisky era el presidente del CES, pero debería llamarse Centro de Estudios Legales y Sociales con Provincia de Buenos Aires. En ese caso Berbisky, en la sentencia del 2005, la Corte Federal ordenó a la Provincia de Buenos Aires modificar su sistema carcelario y enfrentar el estado de cosas inconstitucional que se daba frente a la sobrepoblación y a los enormes problemas de higiene que había en las cárceles. En ese momento había alrededor de 30.000 personas detenidas en establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Hoy hay alrededor de 45.000. Y por supuesto que la tasa de crecimiento de construcción de cárceles no estuvo a la altura, y esto está estudiado, nunca va a estar a la altura, porque la tasa de encarcelamiento siempre es más alta de la tasa de construcción de cárceles. Esto está estudiado a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es el problema? Imaginen un problema estructural, endémico, histórico como este, de aquellas personas que están sufriendo una condena social y que por alguna razón tuvieron un juicio justo en teoría y están privadas de su libertad por eso. Todos sabemos que esas cárceles no son para castigo de los reos, como dice la Constitución, sino para su formación y su rehabilitación para volver a insertarse en la sociedad. Imaginen ustedes las condiciones indignas en que siempre vivieron, imagínenlas en el contexto de esta pandemia. Vuelvo a la carga con lo que les decía, un virus que hasta el día de hoy solamente podemos enfrentar con distanciamiento material y con higiene, en un contexto de cárceles absolutamente superpobladas y sumamente deficitarias en términos de higiene. Entonces el problema es grave. ¿Qué pasó? Pasó que hay miedo de que se mueran, porque si el virus llega a entrar a los penitenciarios, y de hecho hay algunos casos ya, el riesgo de que se expanda muy rápidamente y de que mate gran parte de la población dentro de las cárceles es un riesgo cierto y es un riesgo real. Entonces, algunos defensores, y acá tenemos al Ministerio Público jugando ese rol que yo les decía, promovieron un habeas corpus correctivo en sede de casación. No fueron a primera instancia, no fueron a la Cámara, fueron directamente al Tribunal de Casación Penal de la provincia, que es el segundo tribunal después de la Suprema Corte de la provincia. Y el habeas corpus salió bien. El habeas corpus tuvo una sentencia muy interesante, por la cual lo que ordenó el Tribunal de Casación fue que le dieran prisión domiciliaria directamente a todas aquellas personas privadas de su libertad por delitos leves. Y cuando se trataba de delitos graves, bueno, cada juez individual tendrá que analizar la situación procesal, la conducta de la parte, cuánto le falta de condena, una serie de factores para ver si le otorga la domiciliaria o algún otro tipo de medida alternativa. Pero lo cierto es que imagínense lo que esto significa para el imaginario social, y de hecho así lo operaron desde los medios de comunicación. Están soltando a todos los presos, ese fue el discurso que se dio. Sin embargo, acá estamos hablando de una cuestión humanitaria, se van a morir si el virus llega a entrar. Entonces, el Tribunal de Casación tuteló, ordenó la prisión domiciliaria, y esto fue recurrido, por supuesto, por el Ministerio Público Fiscal, no de la Defensa, sino por el Ministerio Público Fiscal, que es la otra pata, y el caso llegó a la Corte de la Provincia de Buenos Aires por vía de queja, porque el recurso
el recurso extraordinario fue rechazado, el fiscal fue a la Cámara, fue a la Corte, y la Suprema Corte de la provincia admitió la queja, suspendió los efectos de esa sentencia definitiva, suspendió esa libertad ordenada domiciliaria, esa prisión domiciliaria que se había ordenado para ese grupo, y además estableció un procedimiento ad hoc con plazos por horas para resolver este tema. Y en una semana la Suprema Corte de la provincia sacó una decisión por la cual revocó estas prisiones domiciliarias, una sentencia que está muy bien construida, pero que es muy problemática porque el criterio que aplica prácticamente supone desterrar la posibilidad de plantear un habeas corpus correctivo. ¿Por qué? Porque la Corte revocó la sentencia de casación con el argumento central de que no había suficiente homogeneidad entre todas las personas que estaban presas en esa situación. Y que la idea, la caracterización de delitos leves no era una categoría clara y que por tanto había problemas, como les digo, por diferencias entre las situaciones personales. Y el segundo argumento es que además ese tipo de decisión suponía una invasión sobre la esfera de competencia de los jueces que tienen a cargo a cada uno de los detenidos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si nosotros llevamos esto al extremo, no va a haber posibilidad nunca de plantear un habeas corpus colectivo, porque siempre va a haber situaciones diferenciadas, siempre va a haber situaciones procesales distintas, conductas distintas, siempre va a haber cierta ruptura de homogeneidad en términos individuales, y siempre necesariamente un habeas corpus colectivo va a invadir, entre comillas, la esfera de competencia de los jueces que tienen a su cargo el caso individual de la persona que está detenida. ¿Ok? Entonces, la doctrina legal que emana esta sentencia es muy complicada, es muy problemática, y hay que ver ahora si el caso llega a la Corte Federal. Insisto, no nos olvidemos que este caso se presenta sobre la marcha y 15 años después de una sentencia de la Corte Federal que ya le dijo a la provincia que tenía que resolver esto. Esa situación, ese estado de cosas inconstitucional detectado, acreditado y declarado en el año 2005, hoy está exponencialmente más complicado por la enorme superpoblación carcelaria que hay y además exponencialmente complicado por el contexto de la pandemia. Pero fíjense, en 5 días, en 5 o 6 días hábiles, la Suprema Corte de la provincia resolvió un caso súper complejo y habrá que ver ahora si esto se lleva hasta la Corte Federal o no. Otro caso en materia penal y de cárceles interesante por lo curioso, porque la verdad que es una barbaridad, se dio en Capital con motivo del dictado de una acordada por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Dictó la acordada 5 del año 2020, por la cual lo que hizo a través de su facultad de superintendencia fue realizar una serie de sugerencias a los tribunales inferiores para que tomaran todas las medidas que fueran posibles para intentar disminuir esa superpoblación carcelaria, que, les adelanto el misterio, también es un problema compartido no solo por la provincia de Buenos Aires, sino también por el orden penitenciario federal. ¿Qué pasó? Frente al dictado de esa acordada, apareció una organización que se llama Usina de Justicia, que es una asociación que representa víctimas de delitos, y promovió una acción de amparo colectivo, pretendiendo que se declarara la inconstitucionalidad de esa acordada, que es un acto administrativo, ¿sí? Porque ahí hubo toda una discusión sobre si el amparo se podía plantear o no, porque era un acto contra el Poder Judicial. No se puede plantear contra actos jurisdiccionales del Poder Judicial, pero sí es perfectamente posible impugnar judicialmente actos administrativos del Poder Judicial, como era esta acordada. ¿Por qué les decía que este caso es muy curioso? Porque el juez, sin correrle traslado a nadie, dictó sentencia de fondo y declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza en 2 días. De la acordada en 2 días. Sin correrle traslado a nadie. Cuando la sentencia salió a la luz, algunas organizaciones se presentaron, intentaron apelar y la sacaron corriendo. Y lo que hizo el juez fue enviarle un oficio a casación para intentar subsanar este problema de falta de sustanciación previa. Casación se lo devolvió por la cabeza hace 4 o 5 días y le dijo, no. Y expresamente le dijo, vos con esto no podés pretender subsanar la omisión de un trámite completo, de todo un proceso completo que omitiste. Entonces ahí vemos también que la urgencia muchas veces lleva a problemas, porque es cierto que hay que proteger, es cierto que hay que tutelar, pero también tenemos que tener una mínima discusión, aunque sea como hizo la Suprema Corte de la provincia, por horas, aunque sea por pocas horas, por pocos días, pero tenemos que generar esas discusiones, porque son cosas muy importantes y muy grandes las que se están discutiendo por este mecanismo de enjuiciamiento, sin reglas adecuadas para eso. Y después les comento muy rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, 2 casos también de la Ciudad de Buenos Aires en materia de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos humanos. Uno, el más grave y el más trascendente, el de la falta de agua en la Villa 31.
La Villa 31 estuvo sin agua durante muchos días, se promovió un amparo por varias organizaciones, afectados y personalidades, que tengo entendido que hubo también algunas personalidades políticas. Se promovió un amparo y lograron una medida cautelar que condenara al gobierno de la ciudad a proveer a la Villa 31 de agua potable, como pueda. Si no pueden restablecer el sistema con su prestador, bueno, que lleven bidones, pero no puede ser que no haya agua otra vez. No puede ser que no haya agua per se, nunca, jamás, porque el agua potable, como la Corte lo reconoció en Kersich en el año 2014, es esencial para la vida humana y no se puede vivir sin agua. Pero otra vez, imaginen ustedes estos problemas históricos, estructurales de nuestro país, motivo de la desigualdad que tenemos, agravados, hiperagravados por el contexto de la pandemia. Entonces, acá también tuvimos una solución muy rápida de un caso complejo, pero hasta ahí, porque la verdad que es un caso fácil. Si no hay agua, no puede ser que sea un caso complejo resolver la orden de brindar un servicio básico esencial. Los juzgados contencioso administrativos locales en pocas semanas, en pocos días, dictaron esa medida cautelar que ahora están viendo cómo hacen para poder exigir su efectivo cumplimiento. Y el último también de la Ciudad de Buenos Aires, que es una medida cautelar de hace 3 o 4 días, tiene que ver con los hospitales neuropsiquiátricos monovalentes, digamos los hospitales neuropsiquiátricos del sistema público de salud, que están con el mismo problema. Están no solo las personas, los trabajadores de la salud que trabajan ahí, sino además los propios internos, que además tienen, si están internados ahí, se supone que es porque tienen algunos problemas en términos de su personalidad, alguna afección, alguna enfermedad. Y lo que pidieron fue otra vez, como hicieron con los trabajadores de educación, como se hizo con los trabajadores de la salud, lo que hicieron fue pedir que le provean a todos los internados en esos hospitales de los elementos necesarios y de la higiene necesaria a través de los prestadores, de los contratistas que corresponda, para garantizar, si no es garantizar, palabra equivocada, hoy garantizar no se puede garantizar nada, pero para intentar evitar que el virus se propague ahí adentro. Entonces, fíjense el espectro de casos, la cantidad de casos y lo rápido que han obtenido alguna respuesta del Poder Judicial, lógicamente empujados por este contexto de pandemia. Espero que les haya resultado interesante. Para quienes están inscritos en el seminario, esto nos va a servir como una suerte de introducción. Voy a tratar de no repetirme el viernes con alguna de estas cosas. Y a quien le interese profundizar el tema, como les decía, tengo preparado un documento con algunos de estos fallos que les comenté y algunos más, que lo voy a mandar ahí al centro para que se lo circule por mail. Y más allá de eso, si les interesa profundizar y ponerse a investigar un poco, los invito a visitar classactionsargentina.com, que es una base de datos, un blog en el cual estoy trabajando hace ya casi 10 años, y ahí van a poder encontrar muchísima jurisprudencia, muchísima doctrina, comentarios, normativa, y organizado también como para poder buscarlo por jurisdicción, tanto de derecho federal y nacional como de derecho local. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos por la atención, espero que les haya resultado de utilidad y los invito a conocer mejor los procesos colectivos y a pensarlos como una forma no solo de resolver conflictos, sino también de participar de otra manera en nuestra sociedad, de ayudar a ciertos grupos que necesitan de representación y no la tienen, y de participar de otra manera en las discusiones públicas. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas.